Bienvenidos a nuestro canal. No olviden darle me gusta, compartir y comentar. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a otra discusión aquí en nuestro canal. Si aún no lo han hecho, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, ya que realmente nos ayuda a llegar a más personas. Y si encuentran el tema de hoy interesante, no olviden compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que puedan tener preguntas sobre la fe y el papel de la Iglesia en la salvación. También queremos escuchar sus opiniones. Dejen un comentario abajo y háganos saber. ¿Creen que pertenecer a una iglesia es necesario para la salvación? ¿Alguna vez han cuestionado el verdadero papel de la iglesia en la vida de un creyente? ¿Qué piensan sobre la idea de que alguien puede ser cristiano sin ser religioso? La discusión de hoy es sobre un tema que ha generado muchas preocupaciones. ¿Realmente la iglesia salva a alguien? Durante muchos años, he reflexionado sobre esta pregunta, y sé que es algo que inquieta a mucha gente. Existe una creciente idea de que la fe en Cristo es suficiente y que ser parte de una iglesia no es necesario. Pero si eso es cierto, entonces ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existe? En el vídeo de hoy, exploraremos estas preguntas en profundidad, analizando lo que enseña la Biblia y entendiendo el verdadero papel de la iglesia en nuestro camino espiritual. Así que, quédense con nosotros y adentrémonos en esta importante discusión. Antes de comenzar, asegúrense de estar suscritos. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre estudios bíblicos, teología y vida cristiana. Ahora, comencemos. ¿Realmente la iglesia salva a alguien? Vamos a descubrirlo. ¿El papel de la iglesia en la vida del creyente realmente es necesario? El papel de la iglesia en la salvación es un tema que a menudo se malinterpreta. Muchas personas hoy en día separan ser cristiano de ser religioso, creyendo que la fe en Cristo es personal y que la religión organizada es innecesaria. Esto ha llevado a una crisis en la eclesiología, el estudio del papel y la función de la iglesia, que a menudo se descuida, incluso en los seminarios teológicos. Entonces, ¿necesitamos la iglesia? Si la salvación viene solo por la fe en Cristo, ¿por qué la Biblia enfatiza la importancia de reunirse como una comunidad de creyentes? La iglesia es más que un lugar de adoración, es un organismo espiritual, un cuerpo colectivo destinado a apoyar, enseñar y edificar a los creyentes. A lo largo de la historia, los cristianos se han reunido para estudiar las Escrituras, animarse mutuamente y crecer en su fe. La tendencia moderna de rechazar la iglesia mientras se afirma seguir a Cristo refleja una espiritualidad individualista que contradice las enseñanzas bíblicas. ¿La iglesia está creciendo o declinando? La realidad detrás de los números. Uno de los mayores problemas de la iglesia moderna es la disminución de miembros. Mientras algunos creen que el cristianismo está creciendo, las investigaciones sugieren que más personas están abandonando la fe que uniéndose a ella. Un estudio realizado por el Pool Forum, un grupo de investigación especializado en tendencias religiosas, reveló datos alarmantes entre 2015 y 2020. 1,14 millones de personas abandonaron el cristianismo, mientras que solo 4,96 millones se convirtieron a la fe. Esto significa que el cristianismo experimentó una pérdida neta de 8 y 18 millones de creyentes en solo 5 años. Incluso más preocupante es la proyección para 2050. Se estima que 40 millones de personas se unirán al cristianismo, pero más de 106 millones abandonarán la fe, lo que resultará en una pérdida neta de 66 millones de creyentes. La disminución no se limita a una denominación. Por ejemplo, la Iglesia Católica perdió el 4,5% de sus miembros entre 2000 y 2003. La Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos pasó de 4,25 millones de miembros en 1965 a 2,4 millones en 2003, y si esta tendencia continúa, podría desaparecer por completo para 2043. La Iglesia Episcopal, los discípulos de Cristo y la Iglesia Unida de Cristo también han sufrido grandes disminuciones, perdiendo entre el 33% y el 55% de sus miembros. ¿Por qué está sucediendo esto? Muchas iglesias luchan por atraer a las generaciones más jóvenes, con el 50% de las iglesias protestantes teniendo una mayoría de miembros mayores de 60 años. Hay un creciente rechazo a la religión organizada, incluso entre aquellos que aún creen en Dios. Los escándalos morales, la hipocresía y la falta de enseñanza profunda están alejando a las personas de la fe. Sin embargo, esto no es un fenómeno nuevo.
Incluso en la década de 1960, durante el Concilio Vaticano II, los debates entre tradicionalistas y progresistas reflejaron una Iglesia en crisis. Pero hoy, los números son claros: si la Iglesia no aborda estos problemas, corre el riesgo de perder millones más de creyentes en las próximas décadas. La crisis de la Iglesia, una perspectiva histórica. La disminución de miembros en la Iglesia no es solo un fenómeno moderno, tiene raíces históricas profundas. Uno de los momentos más significativos de crisis en el cristianismo ocurrió durante el Concilio Vaticano II, en la década de 1960, cuando la Iglesia Católica intentó modernizar su estructura y enseñanzas. En ese momento, la Iglesia se dividió en dos grupos principales. Los conservadores, que vieron la modernización como una traición a la fe tradicional. Los progresistas, que creían que la Iglesia necesitaba adaptarse al mundo moderno. El Vaticano II trajo varios cambios radicales. La misa ya no se celebraba en latín, sino en idiomas locales. Los sacerdotes y monjas ya no tenían que usar hábitos tradicionales. Se puso un mayor énfasis en el diálogo ecuménico, especialmente con los protestantes. Sin embargo, esta modernización creó división. Mientras algunos acogieron los cambios, otros los vieron como un alejamiento del verdadero cristianismo. Uno de los análisis más interesantes de esta crisis provino de François Roustan, un teólogo católico que luego se convirtió en psiquiatra. Él introdujo el concepto de el tercer hombre, creyentes que se sentían desconectados tanto de los conservadores como de los progresistas y que finalmente abandonaron la Iglesia por completo. Estos individuos no necesariamente abandonaron su fe, pero ya no querían ser parte de una institución que veían como demasiado rígida o demasiado comprometida. Este fenómeno fue evidente en la secularización de Europa, donde muchos jóvenes adoptaron el lema: Jesús, sí. Iglesia, no. Hoy, la situación solo se ha intensificado. Muchos creyentes aún se sienten frustrados con la Iglesia, lo que lleva a un número creciente de cristianos que rechazan la religión organizada por completo. Pero, ¿es abandonar la Iglesia la solución? Los 5 tipos de asistentes a la Iglesia, entendiendo la mentalidad cristiana moderna. A medida que la crisis en la eclesiología se profundiza, las personas reaccionan de diferentes maneras. Algunos se aferran a las creencias tradicionales, mientras que otros buscan nuevos caminos espirituales. Basado en observaciones históricas y modernas, los cristianos de hoy pueden categorizarse en 5 grupos principales. 1. El cristiano conservador. Estos creyentes permanecen fieles a las doctrinas tradicionales y se oponen firmemente a los cambios en las enseñanzas de la Iglesia. Ven la Iglesia como una institución inmutable que debe mantener sus valores originales, independientemente de los cambios sociales. Defienden las tradiciones bíblicas y rechazan las reformas teológicas modernas. Creen que la Iglesia no debe comprometerse para complacer al mundo. Están comprometidos con la asistencia a la Iglesia, la disciplina moral y la pureza doctrinal. 2. El cristiano progresista. Este grupo cree que la Iglesia debe adaptarse a las realidades contemporáneas para seguir siendo relevante. Acogen los cambios en el estilo de adoración, las enseñanzas morales y las interpretaciones teológicas. Apoyan el diálogo ecuménico y políticas más inclusivas. Argumentan que la Iglesia debe evolucionar con la cultura. Desafían los dogmas tradicionales y a menudo adoptan una versión modernizada del cristianismo. 3. El creyente desconectado, el tercer hombre. Descrito por primera vez por François Roustan, estos son creyentes que abandonan la Iglesia pero aún creen en Cristo. No rechazan la fe en sí, pero prefieren una espiritualidad personal sobre la religión institucionalizada. A menudo dicen: Jesús, sí. Iglesia, no. Se sienten frustrados por la política de la Iglesia, los escándalos o las doctrinas rígidas. Pueden seguir leyendo la Biblia, orando y considerándose cristianos, pero evitan congregaciones formales. 4. El asistente apatético. Este grupo permanece en la Iglesia pero sin un compromiso real. Asisten a los servicios por hábito, obligación o presión familiar en lugar de convicción personal. Pueden sentirse desconectados, pero se quedan debido a expectativas sociales o familiares. Rara vez participan en actividades de la Iglesia más allá de los servicios dominicales. Su fe es pasiva, y a menudo carecen de un entendimiento teológico profundo. 5. El cristiano consumidor, el quinto hombre.
Un fenómeno moderno descrito en el libro de Runaway Church de Peter Eblewitt. Estos creyentes prefieren megacongregaciones o comunidades virtuales que ofrecen experiencias basadas en el entretenimiento. Prefieren servicios grandes y atractivos con música poderosa y mensajes motivacionales. Evitan enseñanzas teológicas profundas y prefieren sermones que los hagan sentir bien. Pueden seguir a múltiples pastores en línea, pero no se comprometen con ninguna iglesia en particular. Su enfoque está más en la inspiración personal que en la fe comunitaria y la doctrina. ¿Qué significa esto para la iglesia? Estos 5 tipos de cristianos reflejan la complejidad de la fe moderna. Mientras algunos se aferran a las tradiciones, otros buscan un enfoque más flexible o autodirigido del cristianismo. La pregunta clave sigue siendo, ¿puede la iglesia sobrevivir con tales divisiones? ¿El auge de las megacongregaciones, una bendición o un riesgo? En respuesta al creciente desinterés en las iglesias tradicionales, muchos cristianos se han inclinado hacia las megacongregaciones, grandes congregaciones que atraen a miles de asistentes con estilos de adoración modernos, sermones dinámicos y música de alta energía. Si bien este fenómeno ha tenido algunos efectos positivos, también plantea serias preocupaciones sobre la verdadera esencia del cristianismo. ¿Qué son las megacongregaciones? Las megacongregaciones buscan llegar a una audiencia más amplia creando un ambiente que se siente menos formal, menos rígido y más atractivo. Algunas de sus características clave incluyen reuniones a gran escala con miles de asistentes, equipos de adoración de nivel profesional, a menudo parecidos a conciertos, sermones motivacionales que se centran en el automejoramiento y el bienestar emocional, profundidad doctrinal mínima, lo que hace que los mensajes sean accesibles para una audiencia más amplia. Los beneficios de las megacongregaciones. Atraen a aquellos que se sienten desconectados de las iglesias tradicionales. Proporcionan un ambiente acogedor e inspirador. Utilizan tecnología y medios para difundir el evangelio a nivel global. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, existen riesgos serios. Los peligros de la cultura de las megacongregaciones. La fe se convierte en entretenimiento. En lugar de profundizar su relación con Dios, muchos asistentes se convierten en espectadores de un espectáculo semanal en lugar de discípulos de Cristo. El riesgo es que la fe se convierta en una experiencia de consumo, donde las personas asisten para obtener emociones fuertes en lugar de crecimiento espiritual. Enseñanza superficial. Muchas megacongregaciones se centran en mensajes que hacen sentir bien en lugar de doctrina bíblica sólida. Algunos sermones se parecen a charlas TED, donde los predicadores discuten temas como la felicidad, el éxito y la salud mental, mientras mencionan a Dios o las Escrituras solo brevemente. Sin compromiso, sin responsabilidad. En congregaciones grandes, las personas pueden fácilmente mezclarse sin formar conexiones reales. A diferencia de las iglesias más pequeñas, donde los miembros se apoyan y se responsabilizan mutuamente, los asistentes a las megacongregaciones pueden ir y venir sin compromiso personal. Un evangelio centrado en uno mismo. En lugar de enfatizar la santidad de Dios, el arrepentimiento y la santificación, algunas megacongregaciones promueven un evangelio de comodidad, donde Dios solo existe para bendecir, entender y animar, pero nunca exigir transformación. Este concepto se alinea con lo que Dietrich Bonhoeffer llamó gracia barata, gracia que ofrece salvación sin requerir cambio. Las megacongregaciones, un arma de doble filo. Si bien las megacongregaciones tienen su lugar, deben tener cuidado de no sacrificar la profundidad bíblica por la popularidad. El cristianismo no se trata de atraer a la mayor cantidad de personas, sino de ayudar a las personas a crecer en la fe. La disminución del conocimiento bíblico, una crisis en la educación cristiana. Una de las mayores amenazas para el cristianismo hoy no es solo la disminución en la asistencia a la iglesia, sino la pérdida del conocimiento bíblico entre los creyentes. Muchos cristianos modernos carecen de un entendimiento profundo de las Escrituras, lo que ha llevado a una fe superficial y a una mayor dependencia de experiencias emocionales en lugar de doctrina sólida. Estadísticas impactantes sobre la ignorancia bíblica. Estudios recientes revelan brechas alarmantes en el conocimiento bíblico, incluso entre los asistentes a la iglesia. Casi el 50% de los graduados universitarios cristianos en los Estados Unidos creían que Sodoma y Gomorra eran una pareja casada, en lugar de ciudades antiguas. El 29% de los niños, de 8 a 15 años, no sabían que la historia de Navidad proviene de la Biblia. El 6% de los niños pensaban que Hércules era un personaje bíblico.
El 54% de los padres encuestados creían erróneamente que elementos de los Juegos del Hambre podían ser parte de historias bíblicas. 1 de cada 5 adolescentes cristianos no creía que la Biblia estuviera inspirada divinamente. Esta falta de conocimiento no se limita a los jóvenes, incluso los adultos y los líderes de la Iglesia muestran signos de baja alfabetización bíblica. El cambio de la enseñanza al entretenimiento. Históricamente, la Iglesia primitiva enfatizaba tanto la predicación como la enseñanza. Sin embargo, muchas iglesias modernas han abandonado la instrucción teológica profunda en favor de adoración basada en emociones que prioriza los sentimientos sobre la verdad bíblica. Sermones de autoayuda y motivacionales en lugar de enseñanza doctrinal. Mensajes cortos y simplistas en lugar de estudios bíblicos profundos. Muchos creyentes ahora luchan por distinguir entre las verdades bíblicas y las creencias de la cultura pop, lo que los hace más vulnerables a falsas doctrinas e ideologías seculares. ¿Por qué importa el conocimiento bíblico? Sin un entendimiento sólido de las Escrituras, los cristianos se enfrentan varios peligros. Se vuelven espiritualmente débiles, incapaces de defender su fe. Son fácilmente engañados por enseñanzas distorsionadas y tendencias no bíblicas. Luchan por aplicar principios bíblicos en su vida diaria. Restaurando una base bíblica. Si la Iglesia quiere seguir siendo fuerte, debe volver al estudio serio de la Biblia. Esto significa fomentar la enseñanza profunda y estructurada en las iglesias. Promover programas de alfabetización bíblica para todas las edades. Cambiar de experiencias emocionales a una fe basada en el conocimiento y la verdad. Los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por su fe porque conocían las Escrituras y entendían sus creencias. Hoy, muchos cristianos son espiritualmente débiles porque se les han dado discursos inspiradores en lugar de verdades bíblicas. ¿Qué sigue? A medida que disminuye la alfabetización bíblica, la estructura de la Iglesia también está cambiando. La evolución de la arquitectura de la Iglesia, un reflejo de las prioridades teológicas. A lo largo de la historia, la forma en que se diseñan y estructuran las iglesias ha reflejado el enfoque espiritual de cada época. La transformación de la arquitectura de la Iglesia a lo largo del tiempo revela cambios en las prioridades teológicas, a veces fortaleciendo la enseñanza bíblica, y en otras ocasiones, reduciéndola a un papel secundario. La Iglesia primitiva, centrada en la palabra. En las primeras comunidades cristianas, los creyentes se reunían en hogares o lugares de reunión simples. El enfoque central era el púlpito, donde se leía y enseñaba la Escritura. Esto se inspiró en el modelo de la sinagoga judía, donde la Torá se leía y explicaba públicamente. El púlpito se colocaba en el centro, enfatizando la enseñanza de la palabra de Dios. La adoración se centraba en la doctrina y el estudio comunitario. La congregación se reunía alrededor de las Escrituras, reforzando la idea de que la fe estaba arraigada en el conocimiento bíblico. Influencia medieval y católica, el surgimiento del altar. A medida que el cristianismo creció y la Iglesia se institucionalizó, la arquitectura cambió para reflejar un mayor énfasis en los sacramentos en lugar de la enseñanza. Durante la Edad Media, el diseño de la Iglesia cambió. El púlpito se movió a un lado, y el altar tomó el centro del escenario. La adoración se volvió más ritualista, centrándose en la Eucaristía y la autoridad sacerdotal. El clero se convirtió en el mediador entre los creyentes y Dios, reduciendo el compromiso personal con las Escrituras. La Reforma Protestante, restaurando la centralidad de la Biblia. Con la Reforma en el siglo XVI, la arquitectura de la Iglesia cambió nuevamente. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino enfatizaron la sola Escritura, solo la Escritura, lo que llevó a el púlpito volvió al centro, simbolizando la prioridad de la enseñanza bíblica. Un enfoque en la predicación y el estudio individual de la Biblia. Menos énfasis en los rituales y más en la educación doctrinal. Iglesias modernas, el auge de la adoración y el entretenimiento. Hoy, muchas iglesias han alterado completamente su estructura para adaptarse a las tendencias modernas. En lugar del púlpito, el escenario principal ahora está ocupado por bandas de adoración, pantallas LED y elementos multimedia. La música ha reemplazado la enseñanza como el enfoque principal de los servicios. El púlpito se ha reducido o eliminado, haciendo que los sermones sean más cortos y motivacionales. Muchas iglesias priorizan el compromiso emocional sobre la profundidad doctrinal. Este cambio plantea una pregunta crítica. ¿Está la Iglesia alejándose de las prioridades bíblicas en favor del entretenimiento?
¿Qué significa esto para el futuro? La ubicación del púlpito en la historia de la Iglesia refleja el énfasis espiritual de cada generación. Si las iglesias modernas continúan priorizando la experiencia sobre las Escrituras, ¿sabrán los futuros cristianos lo que realmente creen? El verdadero significado de la Iglesia, más que un edificio o un individuo. Un error común entre los cristianos modernos es la idea de que la Iglesia es solo un edificio o simplemente un creyente individual. Sin embargo, bíblicamente hablando, ninguna de estas definiciones es correcta. La palabra iglesia, eclesia, tiene un significado específico en las Escrituras que muchas personas malinterpretan hoy. La iglesia no es un edificio. Es cierto que en el Nuevo Testamento, la iglesia nunca fue una estructura física. Los primeros cristianos se reunían en hogares y pequeñas reuniones, mostrando que la esencia de la iglesia es la comunidad, no el lugar. Sin embargo, algunos han llevado esta idea al extremo, argumentando que las reuniones formales de la iglesia son innecesarias. Aunque los edificios de la iglesia no son esenciales, la reunión de los creyentes sí lo es. La iglesia no se trata del lugar, sino de las personas que se reúnen para adorar a Dios. La iglesia no es solo un individuo. Algunos afirman, yo soy la iglesia, pero esto tergiversa la enseñanza bíblica. La palabra griega eclesia se refiere a una reunión colectiva de creyentes, no a una sola persona. Decir yo soy la iglesia es como decir, una sola abeja es una colmena, no funciona así. La iglesia es un cuerpo de creyentes, no un individuo aislado, 1 Corintios 12, 12-27. Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 6 y 20. La definición bíblica de la iglesia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios fue llamado a ser una comunidad. La palabra eclesia fue elegida deliberadamente por los apóstoles porque, en la cultura griega, se refería a una asamblea oficial, no a una reunión informal. La iglesia primitiva tenía estructura, enseñanzas y organización. No era solo un grupo social, tenía un propósito definido y un liderazgo. El concepto de iglesia está profundamente conectado con la adoración colectiva, la enseñanza y la responsabilidad. ¿Por qué importa esto? Muchos cristianos modernos creen que pueden seguir a Cristo solos, sin una comunidad, pero esto no es como la Biblia presenta la fe. La vida cristiana está destinada a ser vivida en comunión con otros, donde los creyentes pueden animarse mutuamente, Hebreos 10 y 25. Responsabilizarse unos a otros, Gálatas 6, 1-2. Aprender y crecer juntos en la fe, Hechos 2, 42-47. Pensamiento final. La iglesia no es solo un edificio, ni es solo una persona, es una comunidad de creyentes unidos en Cristo. Cuando las personas rechazan la iglesia, no están rechazando una estructura, están rechazando el modelo bíblico de la fe como una experiencia compartida. Dejar la iglesia, cuando está justificado. Muchas personas hoy eligen dejar la iglesia, a menudo debido a desilusión, escándalos o desacuerdos personales. Pero, ¿la Biblia apoya esta decisión? ¿Hay razones válidas e inválidas para dejar una iglesia? 2 razones aceptables para dejar una iglesia. El documento identifica solo 2 razones que justifican dejar una iglesia. Apostasía, perder la fe completamente. Si una persona ya no cree en Dios o en el cristianismo, dejar la iglesia es una consecuencia natural. Aunque esto es trágico, al menos es una decisión honesta, una persona que rechaza la fe no debería pretender ser parte de ella. Desacuerdo doctrinal. Si alguien estudia la Biblia y se da cuenta de que su iglesia enseña doctrinas que ya no puede aceptar, tiene sentido que busque una iglesia que se alinee con sus convicciones. Por ejemplo, un católico que ya no cree en las enseñanzas católicas puede convertirse en protestante. Un pentecostal que se convierte en cesacionista, creyendo que los dones espirituales han cesado, puede unirse a una iglesia reformada. Un protestante que se convence de la observancia del sábado puede unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En estos casos, la persona no está abandonando la fe, sino buscando una iglesia que se alinee con su entendimiento bíblico. Razones inválidas para dejar la iglesia. Escándalos e hipocresía. Muchas personas se van porque están impactadas por escándalos en la iglesia, corrupción financiera, fallas morales de los líderes o traiciones personales. Sin embargo, esta lógica es defectuosa. Nadie deja de ser fanático de un equipo deportivo porque su liderazgo es corrupto.
Las personas siguen viendo películas de Hollywood a pesar de los escándalos en la industria del entretenimiento. Un conductor no deja de conducir porque haya conductores imprudentes en la carretera. Así como estas realidades no hacen que las personas abandonen los deportes, el entretenimiento o las actividades diarias, la corrupción en algunos miembros de la Iglesia no debería hacer que alguien abandone la fe. El verdadero estándar es Cristo, no los líderes humanos. Ofensas personales o desacuerdos. Algunos se van debido a conflictos interpersonales, un desacuerdo con un pastor, una ofensa personal o sentirse no apreciado. Pero el cristianismo no se trata de comodidad personal. La Biblia llama a los creyentes a la reconciliación y el perdón, no a la evitación, Mateo 18, 15-17. Preferencia por una fe aislada o virtual. Muchos creen que pueden ser cristianos sin la Iglesia, asistiendo a servicios en línea o practicando la fe solos. Sin embargo, la Biblia enseña que la fe está destinada a ser comunitaria, Hebreos 10 y 25. La iglesia primitiva se reunía para adorar, enseñar y tener comunión, Hechos 2, 42-47. Jesús no estableció un grupo de individuos aislados, construyó una comunidad de creyentes. Pensamiento final, la fe no se trata de conveniencia. La fe no se trata de encontrar una iglesia perfecta, porque no existe una iglesia perfecta. En cambio, se trata de ser parte de una comunidad bíblica a pesar de sus desafíos. Antes de dejar una iglesia, un creyente debe preguntarse: ¿estoy dejando la iglesia por razones bíblicas, o simplemente estoy incómodo con la imperfección? ¿La iglesia como vehículo, podemos alcanzar el cielo sin ella? Un argumento común entre los cristianos modernos es que la iglesia no es necesaria para la salvación. Si bien esta afirmación es teológicamente cierta, plantea una pregunta importante. Si no necesitamos la iglesia para ser salvos, ¿entonces por qué existe? Para responder a esto, el documento presenta una poderosa analogía. Cruzar el Atlántico, una iglesia vs un bote de remos. Imagina que necesitas cruzar el océano Atlántico. Tienes dos opciones. Subirte a un avión bien equipado y llegar a tu destino de manera rápida y segura. Usar un pequeño bote de remos, luchando contra las olas, las tormentas y el agotamiento. Técnicamente, ambas opciones pueden llevarte al otro lado del océano, pero una es claramente más segura y confiable que la otra. De manera similar, una persona puede teóricamente alcanzar el cielo sin pertenecer a una iglesia. Sin embargo, hacerlo es como cruzar el océano solo en un bote de remos, es posible, pero mucho más difícil, agotador y arriesgado. La iglesia, un transporte espiritual hacia el cielo. La iglesia no es el cielo en sí, pero es el vehículo que hace el viaje más fácil. Proporciona estructura, enseñanza, comunión y responsabilidad, ayudando a los creyentes a mantenerse en el camino. Protege contra los peligros espirituales, al igual que un avión protege a los pasajeros del caos del océano. La iglesia tiene defectos, pero sigue siendo la mejor opción. Algunos argumentan, pero la iglesia tiene muchos problemas. Y eso es cierto, ninguna iglesia es perfecta. Pero así como un avión puede tener asientos incómodos, retrasos o turbulencias, sigue siendo una mejor opción que viajar solo en un frágil bote. Rechazar la iglesia por sus imperfecciones es un error. Abandonar la iglesia no elimina las luchas de la fe, solo las hace más difíciles. Pensamiento final, quédate a bordo. La Biblia ordena a los creyentes permanecer en comunión, Hebreos 10 y 25, porque el cristianismo nunca fue pensado como un viaje aislado. En lugar de preguntar, ¿necesito la iglesia para ser salvo?, una mejor pregunta es: ¿por qué elegiría el camino más difícil y peligroso cuando Dios ha provisto una familia espiritual para ayudarme? Pensamientos finales. Mantente conectado y sigue creciendo en la fe. Hemos explorado mucho hoy, el papel de la iglesia, por qué muchos la están abandonando, el auge de las megacongregaciones, la ignorancia bíblica y si realmente necesitamos la iglesia para alcanzar el cielo. La verdad es que esta conversación está lejos de terminar. Hay mucho más por discutir. ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la discusión de hoy? Sigamos la conversación en los comentarios abajo. Si este vídeo te ayudó a reflexionar sobre tu fe y el papel de la iglesia, no olvides darle me gusta a este vídeo, ayuda a que más personas encuentren este contenido. Compartirlo con amigos y familiares, tal vez alguien que conoces necesita escuchar esto.
suscribirte y activar las notificaciones, tenemos más discusiones poderosas por venir, y no querrás perdértelas. ¿Qué sigue? Esto es solo el comienzo. En nuestros próximos vídeos, profundizaremos aún más en el futuro de la Iglesia, ¿está evolucionando o desapareciendo? ¿Cómo fortalecer tu fe en un mundo que rechaza el cristianismo? Los mayores conceptos erróneos sobre ser cristiano hoy. Así que, acompáñanos en este viaje de descubrir la verdad, desafiar perspectivas y crecer juntos en la fe. Nos vemos en el próximo vídeo, que Dios te bendiga.